Hola, hola, bienvenidos a Aprende la Vida con Leo, el episodio número 3 del 2025. Estoy muy contenta porque hoy tengo un invitado muy especial, se llama Daniel Mesa. Bienvenido, Daniel, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Leo. Mira, pues yo me siento espectacular, ¿eh? Espectacular. Me siento mal de estar aquí contigo, o sea, de verte, compartir contigo después de, bueno, hace tanto tiempo, Sí, imagínate. Y no, nada, para mí este día, nada más este día estar aquí es una bendición para mí, qué bueno. de verdad. Igualmente para mí, así que te agradezco, es todo un honor tenerte acá. Les cuento un poquito de Daniel. Mira, Daniel nos viene a contar su historia. Es un verdadero viaje de transformación desde el escepticismo a nuevas creencias en su vida y nos viene a contar un poco sobre eso, la meditación, la mente subconsciente. Así que yo me encuentro muy emocionada porque quiero aprender mucho de ti. Tengo bastante tiempo siguiéndote y a todas las personas que invito aquí es porque yo soy su fan. Así que con todo vamos hoy. Bueno, antes de eso, yo ayer en la noche le pregunté algo a Daniel yo creo que se quedó así como que, qué pregunta tan random. Le pregunté, Daniel, si te pudieses describir en 3 palabras, ¿cuáles serían? Y él me dijo disruptivo, sereno y excéntrico. Estas palabras me dejaron así como que, wow, estoy emocionada por tener esta conversación. Así que cuéntame un poco, Daniel, para que la gente te conozca, ¿por qué Daniel Mesa se describe de esta forma? ¿Cuál es el significado de estas 3 palabras para ti? Mira, para mí es lo primero, bueno, como te lo dije, es lo primero que a mí se me ocurre cuando pienso en mí. Disruptivo, porque yo siempre he sido de cierta manera rebelde, no en el sentido de, ¿sabes? De estar en contra vamos a decir que de la autoridad o estar en contra de las personas, sino que disruptivo por mi forma de pensar. A Ujú. veces, de repente, las perspectivas que yo tenga. Disruptivo porque siempre he estado curioso, nunca me he conformado mucho incluso hasta con lo que yo pienso. Yo siempre intento como que, sabes, como que a veces me cuestiono mucho si lo que yo estoy pensando quizás es, Mm, ojo, lo voy a defender a capa y espada, obvio, sí. porque es lo que creo. Pero no te creas que en mis momentos de soledad no es que no me pregunte, ¿será que esto es? O, y así como lo hago para mí, lo hago también para las cosas que escucho. Entonces siempre estoy como que no me quedo conforme con lo que estoy escuchando, sino que digo, epa, quizás esto no está completo, ¿sabes? Entonces, Mm, por eso es disruptivo, porque de una u otra manera, aunque yo pueda ser muy respetuoso eh, a la hora de expresar lo que, vamos a decir, mis opiniones, ujú. suelen ser pues en contra de repente lo normal, ¿no? Lo común a veces. No digo que para todo, pero sí para muchas cosas. Y bueno, un poco excéntrico, pues tiene también que ver con eso, pues es esa manera tan, vamos a decir, ¿Única? extraña. Pues puede ser única, todos somos únicos, pero en el caso mío ya viene más como por una especie de como de extrañez, que Claro. nada más los que se la pasan conmigo saben que es como que, ok, Daniel, ¿Con qué va a salir ahora? sí, más o menos, es como que, o sea, con qué cosas de repente extraña de repente nos va a salir o qué cosa va a ser. Y porque hasta cierto punto tengo cierto grado como de, ¿sabes? Como de ser impredecible de repente con algunas cosas, porque un día de repente me levanto y digo, y me cuestiono, pues, y digo, coño, quiero hacer las cosas de otra manera, de Mm. otra forma. Y, y es así, y así es como de repente hago hábitos nuevos, de repente o me da por incursionar en algo que no tenía ni idea. Y de repente lo tomo como obsesión, lo tomo como que tengo que mejorar en esto y de repente la gente dice, no, pues ahora Daniel ahora tiene esto, ahora está así. O sea, podríamos decir que te agarras como de un tema y empiezas con el tema hasta que no, y todo el mundo empieza a decir, vale, ahora se agarró con este tema y hasta que no lo termine o no logre su objetivo, no va a desistir. Exactamente. Y sereno, la otra palabra. Mira, sereno porque para mí eso ha sido hoy en día como una transformación. Yo antes no era una persona, yo era una persona muy
impulsiva. Y no digo que no, de repente no tenga mis episodios o momentos, no digo eso. Pero sí te puedo decir que ha habido un gran cambio y yo lo he notado, lo he sentido me, a la hora de tomar las situaciones, ¿sabes? A la hora de sentirme más que yo tengo el control de mi vida y no que es que la vida me está pasando a mí por encima Mm, o me está sucediendo sin yo realmente ser protagonista, pues, de lo que me pasa. Entonces, sereno porque ahora tengo un control no solo de las emociones, sino de las cosas que hago también, o de repente digo. Entonces, es una palabra que para mí ha sido mucho cambio, no solo cómo me siento, sino también cómo me percibo, sereno. perfecto. O sea, no andas en piloto automático, sino que estás consciente de la vida que está pasando. Sí, ya no es tanto así como antes. Entonces ha habido ese cambio y es lo primero que se me ocurre porque pues para mí ha sido muy importante en mi vida eso. Perfecto, Dani. Bueno, qué buenas palabras, qué buena descripción. Esto habla mucho de que te conoces bien y que sabes lo que quieres y hacia dónde vas. Así que eso me emociona bastante. Vamos a hacerte la primera pregunta que tenía preparada para ti y es, ¿cómo era Daniel antes de empezar este viaje de transformación? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo te describirías antes de esto que estás diciendo hoy? Porque estás contándome muchas cosas, sereno, disruptivo, excéntrico, pero ¿quién era Daniel antes? Uf, mira, esa es una pregunta ah, compleja, bueno, en realidad es simple, en realidad. Mira, yo era una persona muy cerrada, ¿ok? Ujú. Muy cuadrada para ciertas cosas. Era una persona con poca paciencia, era una persona con poca visión también para las cosas, incluso hasta yo diría poca intuición. Y era una persona también que, pese a que yo no hablaba mucho, no era muy comunicativo cuando estaba mucho más, más pequeño, era una persona que yo de una vez, ¿sabes? Como que desacreditaba las cosas de una vez. Como que para mí era como que, no, esto no sirve, o esto no tiene valor alguno, o esto eh, son patrañas, es mentira. Entonces, oye, yo era una persona, no solamente era una persona incrédula, sino que era una persona con poca paciencia, o sea, ni siquiera tenía la paciencia de darle la oportunidad a las personas de, ok, voy a ver Ujú. qué es qué es lo que realmente me está ofreciendo, lo que me dice esta persona, o analizarlo un poco más profundo. Es más, ¿por qué? Ni siquiera me importaba el por qué me lo dice, o desde dónde me lo dice, o cuál es la historia de vida de esa persona de por qué me lo está diciendo. Sino que para mí era como que lo que dice, simplemente No, porque yo no lo entiendo, pues, pues para mí no existe. Y ya. Entonces, oye, estamos hablando de alguien con poca paciencia, alguien que no daba su brazo a torcer, alguien cuadrado, pues, muy cuadrado. Entonces, yo te puedo decir que ese era yo, ese era yo antes, no solamente y de repente inexperiencia en algunos temas, sino también porque no daba parte de mí para intentar entender otras visiones, otras formas de ver la vida. Pues. Eso te puedo decir yo. Y especialmente con lo de impaciente, ¿eh? Eso es algo que he ido mejorando con el tiempo, de verdad. No soy para nada la misma persona que era hace, yo qué sé, de repente 10 años atrás, o yo qué sé, de repente, ni siquiera 5 años atrás. De verdad he tenido una enorme transformación, por lo menos en el tema de la paciencia, de escuchar eh, y también de controlar de repente cómo yo me expreso con los demás. No solamente desde la ira, también te hablo incluso hasta para ser feliz o para demostrar eso, soy paciente. Trato de no irme tampoco por ese extremo, en lo posible. ahí viva mucho con tu palabra con la que te describes, que es sereno. O sea, ya has aprendido como a llevar todas las emociones sin el extremo. Daniel, ¿cuándo crees que fue el momento en el que, bueno, con todo esto que tú me cuentas, tú dices, ya va? O sea, viene la aceptación.
porque para poder para que pueda existir una transformación en la vida de cualquier persona, tiene que haber una aceptación de que lo que hago o lo que soy ahora no me gusta. ¿Cuándo sucedió? Mira, esa es una pregunta muy interesante y ahí le quiero agradecer a varios amigos por parte, ¿no? De ese grano de arena o esos varios granos de arena para llenar el reloj. Eh, por lo menos yo, como te dije, yo era una persona muy cerrada. Para mí el mundo, para mí el mundo era el mundo que estaba en mi cabeza. O sea, para Ujú. mí era los libros que yo leía, sí, eso es la información que yo veía y ese era mi mundo. Y sí, yo te voy a decir que sí, yo estuve haciendo muchas actividades intelectuales cuando estaba joven. Cuando digo intelectuales era que yo escribía mucho, que yo Ujú. leía mucho, pero ¿Sobre qué leías, disculpa, antes de que lleguemos al punto? mira, a mí me gustaba leer mucho cosas sobre ciencia cuando yo estaba pequeño. Ahora, mira, yo recuerdo que hasta mi mamá mi mamá, ella me compró, antes cuando en el periódico salían todos, ¿sabes? Que regalaban todos estos libros antes, bueno, no los Ajá. regalaban, tenías que comprar el periódico y como que la suscripción para que te llegara el periódico y el libro. No, mi mamá me compraba todos esos libros que venían con el periódico. De hecho, todavía los tengo incluso apilados así entre mi biblioteca. Entonces, a mí me encantaba eso. Me encantaba leer sobre ciencia, me encantaba leer sobre, este, sí, todo lo que tuviese que ver que sí con biología, dinosaurios, astronomía. A mí me encantaba saber sobre los planetas. Eso, todo ese tipo de información. Claro, Toda la después parte científica. sí, sí, sí. Mis gustos fueron cambiando un poco porque con el tiempo, eso te lo digo es cuando yo era niño. Ya después le fui agarrando ya gusto, por ejemplo, hacia las novelas. Por ejemplo, mi novela favorita es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Es mi Ok. novela favorita, es mi libro favorito de toda la vida, desde que lo leí bueno, cuando estaba en bachillerato. Me encanta. Pero bueno, la cosa es que si bien yo leía bastante y yo decía, wow, sí, porque tú sabes, porque uno de repente después de leer tanto y uno dice, sí, sí, es que uno empieza a creer que se la sabe todas. Soy lo máximo, me sé todo, tengo el mundo aquí. Sí, pero resulta que todo eso que tú sabes es mera información, no es conocimiento, solo es Mm, algo que leíste, pero realmente tú no lo conoces, no conoces ese tema a profundidad, no conoces la exacto. vida, no conoces de repente otras formas de pensar u otras perspectivas. ¿Por qué? Es más, hasta podría decir que a veces uno se engaña y ni siquiera eso que tú estás repitiendo, ni siquiera es tu opinión, o más allá de una opinión, ni siquiera es algo que tú sabes cómo argumentar Mm, para explicárselo a otra persona o decirle por qué esto es correcto. Simplemente es algo que tú repites, ya, como un loro. sí. Es que leer no es comprender, son cosas distintas. O Exactamente, aprender, no es lo mismo. exactamente, exactamente. Pero el yo de antes creía Mm, que eso era comprender, era mm, conocer. Entonces, bueno, llega un punto de mi vida en que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y de repente yo caigo en un episodio vamos a decir que de depresión, caigo bastante bajo, y empiezo a darme cuenta que todo eso que leí, todo ese montón de información, no es que no me sirviera, sino que no me servía para ese momento específico de mi vida. mm. Todo lo que he leído me ha servido, pero no todo lo que lees, todo ese cúmulo de información te sirve para todos los aspectos de tu vida. Entonces, ahí quedo yo, digamos que tocando fondo, por así decirlo, y mis amigos entonces me ofrecen, oye, mira, vamos a hacer ejercicio. Yo diría que para mí ese fue el momento clave. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy sedentaria, no hacía ejercicio. Entonces, ya pasamos de un Daniel que veía como que el mundo es plenamente mental, Ujú. ahora un Daniel que empieza a entender que el mundo también es físico, que está lo mental y lo físico. ¿Qué pasa luego? Yo empiezo a ver que, wow, hacer ejercicio no era solamente, sí, ok, voy a hacer unas flexiones de pecho y ya voy a hacer unas dominadas. No, yo empiezo
con un buen grupo de amigos, porque mis amigos también eran muy curiosos, todo el mundo leía sobre cómo hacer ejercicio. Era una cosa increíble. Entonces era como que nos dábamos tips y alguien me decía, no, mira, este autor dice esto, esta persona dice esto. Era una cosa increíble, hacíamos debates, o sea, no era una cuestión meramente que, ok, vamos a hacer ejercicio ya. No, es que vamos a argumentar por qué ese ejercicio está bien y por qué otros están mal. Entonces era una cosa Exacto. increíble. Ahí me di cuenta que lo físico tenía que ver con lo mental. Pero la cosa no termina allí. Es que luego con el tiempo vuelve a pasar otro episodio en mi vida. Es decir, yo, vamos a decir que empiezo a sentirme como que lo material no me estaba llenando. Ojo, y estaba ganando bien, tenía varios trabajitos, iba por aquí, comía ya esto, el otro, pero entonces yo poco a poco empiezo a ver que sí, el ejercicio me ayudaba, Ujú. pero no me sentía como una persona completa. Sentías el vacío. Ajá, seguía sintiendo el vacío, es decir, ya no era que estaba en el suelo, no, ahora tenía herramientas, es decir, hago ejercicio, porque si hago ejercicio, entonces me levanto de la cama, hago algo, me estoy moviendo, tengo ahora voluntad, pero la voluntad sola, sin dirección a dónde ir, no nos lleva a ningún lado, ¿viste? Exacto. Sí. Ahí yo empiezo poco a poco, empiezo a ver que el rumbo de mi vida, sí, estaba logrando cosas, estaba estudiando, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy tomando tanto dinero? ¿Para qué estoy invirtiendo en cierto tipo de cosas? Y realmente no tenía un objetivo claro. O sea, porque yo puedo decir, ok, voy a comprar una casa o voy a ahorrar para, yo qué sé, un vehículo, una moto, un carro. Pero ¿cuál es el sentido último de por qué vas a hacer eso? ¿Cuál es el propósito? Exacto, ¿cuál es el propósito? Ahí es donde yo empiezo a quedar como a interesarme por cosas más trascendentes, es decir, cuál es el sentido de la vida. Y fíjate que por lo menos yo duré mucho tiempo de mi vida siendo ateo, mucho. De hecho, yo fui ateo a los 12 años y eso poco a poco fue cambiando, poco a poco. A los años, al par de años, yo empecé a ser agnóstico. Luego, al par de años, empecé a tener una visión más panteísta. Y luego, eh, de tiempo para acá, bastante tiempo para acá, yo ya he tenido una visión de que creo en un poder superior, pero no ajeno a nosotros. Ok. Entonces, todas esas, ahí es donde empiezo yo a ver que la vida era tres aspectos. Te estoy hablando de, pasamos del Daniel mental, ahora el Daniel que ve la parte física del Sí. mundo, al Daniel que ve la parte espiritual. Entonces, con Pudiésemos esos tres, decir que el propósito va conectado con la espiritualidad. sí, Ok. sí, indudablemente. Y ojo, y esto lo digo muy en general porque hay gente que de repente dice, o sea que para ser espiritual tengo que creer en Dios o tengo que pertenecer a una religión. No necesariamente, no necesariamente. Tú, para ser espiritual, yo como lo defino es la espiritualidad es la capacidad de nosotros conectar Ujú. con cosas que sean trascendentes, que esas ideas trascendentes, pues ya estamos hablando de cosas muchísimo más grandes que nosotros mismos, como por ejemplo la relación que tenemos nosotros con el universo, la relación que tenemos con las cosas inmateriales, aquello que no se ve, Y que no la se puede relación explicar. Las cosas que no podemos explicar. que no se puede explicar hasta cierto punto. O sea, Ok. puede explicar hasta cierto umbral, porque ya después lo que toca es experimentar, netamente experimentar, y es un proceso interior, es un proceso íntimo que tú tienes que experimentar. No, nadie te va a pasar su experiencia espiritual, te la va a transferir, te la va a regalar. Es imposible. Netamente individual. Es tuya. Sí. Dani, ¿cómo fue cuando, bueno, ya vimos la parte mental, la parte física? ¿Cuándo te das cuenta o cuál es el propósito que descubres en ti y que hizo cambiar todo esto? Y que como que hizo en tu cabeza así como que esto es. Mira, el propósito que yo empecé a ver es que los seres humanos realmente estamos muy separados
y deberíamos ir más hacia la unidad de las cosas. O sea, Mm, tratar de unirnos más hacia, vamos a decir, lo que yo llamo como las leyes naturales. Es ujú, decir, ¿a qué voy con esto? Cuando tú vas estudiando bastante, tú te das cuenta que todo eso que tú estudias, hay cosas que, vamos a decir que cosas más grandes que nosotros mismos que hacen que el mundo no se desplome. O sea, cuando te estoy hablando es, por ejemplo, hasta desde las leyes físicas, como la gravedad o yo qué sé, o incluso, sabes que muchos científicos hoy en día saben que entre los átomos de todas las cosas que constituyen todo, hay vacío. O sea, imagínate eso, hay vacío, pero nuestros cuerpos se mantienen unidos. O sea, no es como que de repente yo te doy un abrazo y mi mano traspasa la tuya, no. A pesar de que hay tanto vacío entre nosotros, hay algo que nos une, que mantiene el universo, por lo menos de manera física, unido. ujú, Entonces, así como hay ese vacío entre los pequeños átomos que constituyen todo, también hay un vacío, por ejemplo, entre tú y yo en este momento, ujú. ¿ok? Pero hay algo que nos une. Y ese sentimiento de unidad es el propósito que yo empecé poco a poco a ir comprendiendo, que es tratar de alejarnos de la separación, tratar de unirnos más, no solamente como raza humana, sino unirnos más ya como seres vivientes. Tratar entonces el propósito que yo empecé a tener es eso, pues tratar de, de unirnos más, incluso hasta con mi familia. Yo de repente tuve un cambio de mentalidad que de unos 5 años para acá, pues yo ahorita me encuentro pues tratando de remodelar mi casa. Compré materiales para remodelar el techo. O sea, son cosas que el yo de antes pensaba de una manera egoísta. Pero viste, entonces de repente ocurre ese cambio y yo digo, no, ya va, yo tengo que, porque yo te lo voy a poner así, yo me puedo morir el día de mañana. Yo puedo Ujú. ir de repente, salgo después de que termine este podcast, salgo en mi bici, No, no lo ajá, proclames, no lo digas. pero es un ejemplo y es una realidad que uno puede aceptar. Uno se puede morir cuando uno Sí, se tenga que morir. No así es. es cuando yo quiera, cuando suceda, pero yo puedo sentirme feliz de que por lo menos mi familia tiene los, ya el material para el techo. Entonces, pero cuando nos desunimos mucho, entonces Ujú, empezamos a ver el yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Y yo estuve allí, yo pasé por eso también. Y como te digo, esas son ideas de separación, son ideas separatistas. Y eso es normal, son ideas del ego, son cuestiones que no nos explican, que no nos enseñan en la escuela tampoco, ¿ok? ujú. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito, el que, por lo menos el que yo, vamos a decir que vislumbré, es que me di cuenta de que en realidad existe una unidad de las cosas. Estamos unidos. En realidad no estamos separados. Lo que pasa es que hay unos constituyentes psicológicos que nos hacen creer que somos seres separados el uno del otro. Wow, pudiésemos decir que la unidad es como esa parte de comprender, como de empatizar y de buscar no solo el bien propio, sino el bien de otros. ¿A eso te refieres? Sí, es como, vamos a decirlo, como es un impulso Ujú, que en realidad reside en nosotros, pero del que no estamos plenamente conscientes. entiendo. ¿Entiendes? De hecho, aquí entre nos, por lo menos, a varias de las palabras que mencionaste Ujú, son lo que se llaman ok. virtudes humanas. Y a mí esto que lo hayas mencionado me parece muy importante por lo siguiente. Una de las realizaciones mentales que yo tuve fue que, ¿por qué los humanos tenemos que hacer las cosas que hacemos? Te lo voy a dar un ejemplo. O sea, ok, Ujú, voy a trabajar. Chévere, voy a trabajar, voy a fajarme trabajando, voy a ser un sujeto súper, sabes, así, así con el trabajo, y voy a hacer platica. Y ahora mi entregado. pregunta, Ajá. entregado. Ahora, la cosa es, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Para Mm, qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Y ahí, ese tipo de cosas son las que yo me fui poco a poco cuestionando. Por lo menos, y te lo voy a poner así.
la gente habla mucho, un ejemplo, del tema del amor propio. Por ejemplo, ¿no? Que yo tengo que tener mi amor propio y esto y lo otro. ¿Y qué pasa? Por lo menos por ahí donde viene lo que yo te digo, que yo soy disruptivo para ciertas Sí, cosas. sí, Yo, yo ya, empecé a decirme, a ah, cuestionar todo. sí, a cuestionar todo. Entonces yo empiezo a cuestionar esa idea del amor propio por lo siguiente, porque ya va. Yo empiezo a decir, no, porque tú tienes que hacer las cosas por amor propio, que esto, que pin, que pa. Pero y que tienes que tener amor propio. O sea, pero me quedó eso de tienes que tenerlo. O sea, como si fuese una posesión. Entonces, yo cuestionándome, yo vengo y digo, pero ya va, o sea, ok, de repente, si tú terminas en cama, Ujú. enfermo, pero enfermo que no te puedes mover. El amor propio, ¿qué utilidad tiene exactamente allí? Claro. Fíjate tú hasta el nivel que yo me fui a cuestionar. O sea, tú buscaste todos los posibles por qué. Ajá. Y y después empiezo yo a tomar cosas como la meditación y a prácticas, pues empiezo a descubrirlas, empiezo a hacerlas poco a poco y empiezo a investigar mucho de otros temas que yo pensaba que eran tontos, ¿ok? Y llego a una conclusión, a la siguiente. Cuando investigo la historia, investigo la historia de la iglesia, la historia de organizaciones, de sociedades, de instituciones, y me doy cuenta de una cosa, que todas las instituciones que hacemos los seres humanos Ujú. tienen eh, la finalidad de que el ser humano, o sea, no, cada uno de nosotros desarrolle ciertas virtudes. Yo empiezo a investigar qué son estas, porque yo empiezo a ver que, ok, ¿cuáles son las virtudes? Paciencia, solidaridad, empatía, ok, comprensión, existen muchas, honestidad, muchísimas, hay Ujú. muchísimas. Y yo empiezo a darme cuenta entonces que, ok, están las virtudes, y es como que, wow, yo empiezo a investigar y me doy cuenta de que las virtudes no forman parte del mundo físico. Es decir, tú no puedes decir, fíjate tú esta lógica, tú no puedes decir, yo tengo paciencia o yo me siento paciente. Ujú. Tú no puedes decir eso, tú puedes decir, yo soy paciente. De la misma manera en la que tú no puedes decir, no, no, es que yo hoy me siento honesto. O es, no, yo tengo honestidad en mí. Eso no funciona así. Es que o usted lo es o usted no lo es algo concreto. O sea, es Y, una cosa o la otra, exactamente, es una cosa, o lo tenemos o o no no lo lo tenemos. tenemos. Perdón, o lo somos o no lo somos, así. Porque no es que Mm. se tiene, no es que No es tú una te sientes. posesión, Exactamente, no es una posesión, lo es un ser. desarrollas. ¿Esa sería la palabra? Exactamente, lo Ok. desarrolla. Entonces, ahí vengo yo y llego a una realización más profunda con el tema del amor. Que en el caso del amor, el amor también es una virtud, cuando lo empecé a buscar en diccionarios y eso, porque yo tenía este concepto, yo llegué en algún momento de mi vida a tener este concepto del amor, que todos creo que hemos pasado por allí, hemos visto ese concepto, es que no, el amor es una decisión. Sí. Y ojo, yo estuve allí también, yo también tuve esa forma de pensar, pero ¿qué pasa? A mí esa forma de pensar en algún momento yo me dije, ya va, esto no es suficiente. El amor Mm. no puede ser solamente una elección porque es que todo lo que hacemos lo elegimos. No, 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 esa respuesta, sí es verdad, pero es una respuesta incompleta, no llena, no te dice nada. No te Porque todo, convencía. exacto, no me convencía porque es que todo lo que hacemos lo elegimos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a ver el amor también Virtud. una virtud, y al ser una virtud, por consiguiente, no la puedes ni poseer, ¿ok? Ni puedes sentirla, solo puedes serla. Y ahí es donde empieza. ¿Qué? Aquí se me explotaron las cotufas, ya va. El amor no puede sentirlo. ¿Cómo, cómo me explicarías eso para poder entenderlo más? Te lo explicaría de la siguiente manera. El amor al ser, ¿ok? Ujú. El amor es proteger, cuidar, Ujú. asegurarnos de que otra persona madure. Es decir,
El amor es una práctica. Es una práctica. Y como toda práctica se mejora con la misma práctica. Como todas las demás virtudes. O sea, las virtudes tú no las puedes sentir, no las puedes tener. Tú tienes que ejecutar. Tienes que hacerlas, Tienes que desarrollarlas. desarrollarlas. Ah, no, que yo soy una persona amorosa. Está bien. Eres una Ujú. persona amorosa a través de tus actos de amor, a través de tus prácticas de amor, a través de tus prácticas para salvaguardar, para cuidar, para asegurarte de que otra persona se desarrolle o llegue a la madurez en todas sus facetas habidas y por haber. A la madurez intelectual, la madurez biológica, la Ujú. madurez espiritual, la madurez física. ¿Ves? El amor es preservar, querer preservar, cuidar y nutrir las capacidades de otra persona. Y es una práctica. ¿Consideras que alguien que, por ejemplo, no tenga las virtudes, porque hablamos de tener o no, o sea, no tener, sino ser o no ser, puede desarrollarlas y cómo lo Sí, puede claro, por hacer? supuesto. Mira, ahí es donde entra realmente el meollo del asunto. Cuando Claro. yo empiezo a analizar, me doy en cuenta entonces que, ¿cuál es la manera de hacerlo? Es un proceso completamente individual. Como es una práctica, pues no se puede, tú no puedes transferirle tus virtudes a otra persona. Puedes de repente demostrarle, o sea, es decir, uno tiene que ser muy observador, ¿ok? Ujú. Acerca de virtudes de los demás, ¿ok? Para poder entonces, uno, sacarlas a relucir. Pero aquí está la cuestión. Los seres humanos tenemos una inclinación por varias de estas virtudes desde que somos pequeños. Por ejemplo, incluso desde que somos niños, hay cosas que nosotros, por ejemplo, los niños tienen esta cuestión de a veces compartir, ¿entiendes? A veces de preguntarte cómo estás, la solidaridad. Fíjate, hasta la cuestión de repente, la honestidad. Uno Sí. de niño, los niños le preguntan, Epa, papi, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y uno empieza a echar todo el cuento. Taca, 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 taca. ¿Ves? El ser humano nace con una predisposición para las virtudes. El problema es que con el pasar del tiempo nos vamos corrompiendo por distintas razones. No hay una razón Sí. específica de por qué ocurre esa corrupción, pero ocurren distintos procesos mentales y fíjate, ¿ves? Va pasando ese proceso, pero tenemos una predisposición a las virtudes. Que las vamos olvidando o que les perdemos la práctica, esa es otra cosa. Entonces, la virtud se paga con más virtud. Y aquí llegué entonces a la última realización mental con respecto a este tema de las virtudes, que fue que, entonces yo me dije, si tú terminas en una cama, Ujú. más que el tema de sentir o de haber cultivado ese amor propio, que te suena más es a egoísmo, a cierto ego. No, no, no lo digo en el sentido de cómo se lo pinta a través de las redes sociales. Sí. ¿Qué otras cosas sí te ayudarían más? Por ejemplo, Ujú. la paciencia. La paciencia ayuda más a las personas que están pasando en situaciones eh, muy fuertes médicamente. Te lo digo por el ejemplo de mi mamá. Mi mamá, o sea, mi abuelo, yo le digo mamá a mi abuelo, siempre he Ok. tenido. Ella tiene, fíjate, tiene un marcapasos, tiene obesidad, tiene diabetes, tiene artritis, sufre de fibromialgia, Dios, ya sufre con la de... fría. Sí, mi mamá ya tiene, tiene 70, va a cumplir 75 años, entonces, y ella ya casi no se puede mover, anda en una andadera, pero ella siempre, en todos sus dolores, me dijo, yo, mis dolores. Fíjate, porque esa es otra cosa, para aquellos que no saben, la fibromialgia pues es una enfermedad que está considerada como una enfermedad como emocional, que tiene que ver es con sentir dolor crónico para toda la vida. Por todo. O sea, en todo el cuerpo. Sí. Ajá, puede ser de repente te duele la pierna, de repente te duele la oreja, de repente es algo, es así al azar.
Sí. Entonces, fíjate tú, la vida de mi mamá desde hace mucho tiempo ha sido el dolor. Y como ella incluso nos ha dicho y lo repite y lo dice una y otra vez, yo, mis dolores Ujú. son horribles, pero soy paciente con ellos. Y incluso ella me ha dicho en varias ocasiones, yo a Dios no le pido que me quite los dolores, pero que me enseñe a poder afrontarlos. ¿Ves? Y aquí va Entonces, conectado con la paciencia, porque al final es esa capacidad de entender las cosas, de no, que no te lleven al límite. exactamente. Entonces, por eso te digo, ¿ves? La paciencia es una virtud. Y ojo, y hasta eso es un dicho, la paciencia Es la es, mayor o la mejor de las virtudes, algo así. no diría que es la mejor, pero sí diría que es una de las que te abre el camino para otra, que quizás de repente se hagan una persona más plena. Mm. Pero lo que te puedo decir es que este es un ejemplo muy práctico que se acabo de dar sobre cómo de repente la gente habla mucho sobre el amor propio, pero entonces vamos al sentido práctico y al sentido trascendente de la vida. Porque si el amor propio, como se lo cultivan o como se lo venden en las redes, solo me sirve para unas cosas y para otras no, entonces su utilidad práctica Mm. no es mucha. Pero en cambio, la paciencia siempre te va a servir para toda situación en tu vida. Trabajo, cuestiones personales, problemas que tú tengas. Fíjate tú, la salud, los problemas de salud, las relaciones de pareja, la relación con tu familia. ¿Ves? Esa es la diferencia, que una virtud verdadera es trascendente, es decir, es mayor a nosotros y va a poder ser utilizada y aprovechada en cualquier momento de nuestra vida. Wow. Daniel, tú me hablaste que antes no eras paciente. Ya que estamos hablando de esta virtud, ¿cómo crees tú que la desarrollaste? Porque no la tenías, o sea, no es que no la tenías, ya voy a empezar a hablar. No eras así. ¿Cómo empezaste a hacerlo? Bueno, fíjate, el camino primero fue reconocer que yo tenía serios problemas con la paciencia. Ok. Lo que hacía cosas, este, no, no me dedicaba a escuchar, a veces ciertas cosas que de repente ya me decía, yo tampoco. Entonces, lo primero fue reconocerme y lo reconocí yo mismo, pues, que yo tenía serios problemas con eso. Entonces, ¿Hubo como algo? todo el mundo, Algo que como que te hizo clic, o sea, algún amigo que te dijo algo, alguien que te repetía constantemente que no le gustaba eso de ti. sí. Hubo varias personas en mi vida, por ejemplo, como mi tío Adelmo, el esposo de mi tía, Mm. Landry, él era una persona, todavía lo es, extremadamente paciente. Eh, que un grado que yo decía, "No, ahora yo no puedo ser así. ¿Viste? Pero entonces ahí es donde empieza el problema, que uno empieza a decir que yo no puedo ser así como esta persona. Claro. Y porque no se trata de ser como esa persona, se trata es de tomar lo bueno de esa persona. Y conocí muchas otras personas en mi vida. Hay, por ejemplo, hay una cosa que pasó mucho. Yo tengo un compañero de trabajo que se llama Genaro de Alonso. Él es una persona, fíjate tú, él es una persona que eh, él es, ¿cómo te digo? Él trabaja como enfermero, él es botánico, él es cantante, y él hace todo un montón de cosas. Y yo que compartí mucho con él era una persona que hasta le podían gritar o X o pasaba algo, él se lo tomaba de la mejor manera posible. Y tenía, y oye, y a veces hasta incluso lo siento, él yo creo que es la persona más paciente que he llegado a conocer. Nunca lo he visto así insultando a otra persona. Ojo, y lo he visto en situaciones, ¿sabes? Que de repente lo han presionado, de repente, Lo han llevado, o sea, lo han querido llevar al límite. sí, sí, sí. Y él se ha mantenido sereno en toda la vida. Entonces, lo que yo te puedo decir es que yo presencié personas que me demostraron que la vida podía ser de otra manera. O sea,
experimentar la vida, ver la vida y vivir la vida de otra forma. Entonces, eh, poco a poco entonces me voy dando cuenta de los errores, pero entonces empiezo a sentirme atraído por las virtudes de varias personas que van pasando por mi vida. Y yo llego a un punto que yo digo, ojalá fuera. Pero entonces, allí es que comienza la cuestión, que yo quería tener esas habilidades que tenían ellos para afrontar las cosas. Entonces entonces no solamente reconocer, es observar mucho lo bueno en las personas y tratar de tú integrarlo. Porque es que muchas personas, ¿sabes? Cuando uno dice, oye, me gusta algo de tal persona, entonces las personas creen que es que tú tienes que casarte con la idea que tienes de la persona o la persona en sí. O que tienes que ser exactamente igual a esa persona también. Exactamente. No. Fíjate, cuando tú ves a alguien, de repente un famoso o algo o una figura histórica o pública que tú dices, náguara, que de repente tú dices, tú admiras lo Ujú. que tú en realidad deberías. Y hasta me atrevo a decir que eso es lo que tú realmente estás admirando. Son las virtudes que ves en esa persona, no es a la persona. Ojo, que de repente hay un malentendido de repente de nosotros, pero lo que nuestro consciente o inconsciente se siente traído es por las virtudes, las cosas buenas de esas personas. Porque de repente tú ves un famoso y tú dices, ah, bueno, él sí le ha echado pichón, ha hecho esto o lo otro, o de repente has visto un influencer por allí, o de repente has visto, no sé, alguien que simplemente es una figura pública que tú dices, ah, bueno, o le ha echado bola. O incluso a un compañero del trabajo, alguna persona que haya pasado por tu vida, por lo que nos sentimos atraídos realmente, es por las virtudes de las personas, no es la persona en sí. Y eso es lo que tenemos que tratar de ver, es tratar de ver las virtudes entre nosotros e ir tomándolas es como un punto de apoyo. Es decir, cómo actúa esta persona en estas situaciones, voy poco a poco a tratar de detenerme un poco más a pensar cómo podría actuar como esa persona actúa, cómo podría Claro. integrarlo. Y de esa forma quizás no existiría el compararnos tanto. Exacto. Tampoco existiría tanto lo que hablas en un principio, que es la separación, que es esta persona es así y yo quiero ser así, ¿por qué no soy así? Y te comparas, sino que ya habría un punto más de unión. Hay una virtud que quiero desarrollar, cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo integrar a mi vida. Al final no voy a ser nunca como esa persona, pero sí pudiese tomar esta virtud y, no sé, desarrollarla en mi vida. Sí, claro. Por eso es que te digo que lastimosamente en parte de lo que a mí me hizo, vamos a decir, que entrar en este camino fueron mis estudios en el conocimiento oculto, el conocimiento esotérico. Entonces, dentro del conocimiento esotérico hay dos corrientes, Ok. dos formas de ver el mundo. Pues. Uno es la materialidad y el otro es la Espiritualidad. espiritualidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Desde la espiritualidad, nosotros separamos las cosas. Desde la materialidad, separamos las cosas. Ujú. Desde la espiritualidad, unimos las cosas. Entonces, el problema está, fíjate tú, cuando de repente yo veo a una persona y yo quiero ser como ella, ¿ves? Quiero ser como Sí, ella, pero o sea, como ella en forma de materia. Es decir, exacto. yo quiero su cuerpo, yo quiero, no quiero el dinero que esa persona tiene, cuando en realidad, lo que deberíamos querer tener son las virtudes que llevaron a esa persona a estar en el sitio donde se encuentra. Mm. Entonces, fíjate por qué desde ese punto de vista lo vemos así, materialidad, espiritualidad. Es decir, tenemos que tratar de no sentirnos atraídos hacia la materia y más hacia el espíritu de las cosas o de las personas, Ok, entonces las virtudes son algo espiritual. espiritual e inmaterial. Ok, perfecto. Daniel, hablaste algo sobre el esoterismo.
esta palabra para muchas personas tiene como significados diferentes. A veces desde la ignorancia pueden hasta relacionarlo con cosas malas, por decirlo así. ¿Nos podrías explicar un poco sobre qué es esoterismo? Ok, bueno, mira, efectivamente lo que tú dices es muy cierto y quiero recalcarlo. Mucha gente le tiene como una connotación negativa al tema del esoterismo, pero el esoterismo no es otra cosa sino que las mm, serie de prácticas y conocimientos, ¿ok? Ujú, Que suelen mantenerse ocultos o de manera discreta o de un acceso limitado para personas que sean iniciadas, ¿ok? O tengan un contacto con estos conocimientos que están reservados para unos pocos, ¿ok? ok. Ahora, eso suena como un poco feo, ese tema de reservado para unos pocos, pero en realidad eh, esa reserva puede ocurrir por infinidad de cosas. Una de esas cosas puede ser, por ejemplo, que, bueno, de repente está reservado para aquel que quiere buscar. ¿Entiendes? No necesariamente porque está reservado para aquel que no puede entenderlo. No, Ujú, no necesariamente. No necesariamente. Eso ya va a depender de, de dónde viene ese conocimiento y por qué la gente lo tiene oculto. ujú, ¿Entiendes? O por qué se oculta de esa manera. Entonces, eso por una parte. Mucha gente de repente no sabe que está vamos a decir que una palabra que es como lo contrario, es lo exotérico. Lo exotérico son las prácticas que están abiertas, o prácticas o conocimientos que están abiertos para todo el público. Todas las religiones, todas las religiones, y no solo religiones, movimientos o yo qué sé, o de repente incluso hasta sociedades discretas o secretas, tienen conocimientos esotéricos y conocimientos exotéricos. Un ejemplo, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la misa que se hace todos los domingos de repente en una catedral, ujú. eh, que eso es exotérico, está abierto para todo el público, es un conocimiento para todo el público, a que tú me hables, por ejemplo, del conocimiento que tiene, yo qué sé, encerrado el Vaticano, Mm, que eso ya es un poco más esotérico, ¿entiendes? Está reservado es para personas aptas o que lo pueden comprender y que, bueno, también pues se han sentido en querer buscarlo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Ahora, otra aclaratoria que yo quiero hacer es que generalmente se asocia lo esotérico es a, yo que sé, de repente el zodiaco, yo que sé, el tarot, la lectura de, yo no sé, de repente lectura de tabaco, cosas de ese estilo. Esas son claro. prácticas esotéricas de que usan, bueno, ya usarán ciertas personas que pertenecen a cierta religión o cierto movimiento, yo qué sé, pero son prácticas esotéricas, ya, así, Y son esotéricas porque no todo el mundo las conoce. exactamente. O las Ok. domina, O las las domina. domina, exacto. Ok. ¿Y cómo descubriste tú este mundo? O sea, ¿qué te llevó a eso? Bueno, mira, como todo está conectado de una u otra manera, Ujú. entonces, cuando yo empiezo a tomar el tema de la espiritualidad, pues fíjate tú, yo empiezo a darle una oportunidad a cosas que yo antes pensaba que eran tontas. Como por ejemplo. Por ejemplo, el tarot. Yo conocí el tarot en el sentido muy, muy superficial de que, por ejemplo, había videojuegos que a mí me gustaban, que de repente a veces referenciaban el tarot, o a veces películas que referenciaban el tarot, ¿sabes? Uno lo Sí. veía por ahí, y uno como que, bueno, son las cartas, y bueno, la gente lee, bueno. Resulta que yo, como empiezo a ver que, ok, esto es todo va conectado, empiezo mi viaje por la espiritualidad, empiezo a ver que, ok, hay muchas maneras en las que se manifiesta la espiritualidad, hay muchas, ok, de repente me, doy me topo con el tema del esoterismo, ok, el esoterismo es esto. Pero entonces yo digo, yo quiero entender esto, Mm, quiero comprenderlo, porque no quiero eh, rechazarlo, no quiero es de una vez eh, hablar sin saber, porque los seres humanos, pues, a aquello que no conocemos, pues lo vemos como de repente con malos ojos. Pero entonces claro. yo dije, entonces ahí es donde tú te digo que empieza esa diferencia mía en comparación del yo de antes, que desdeñaba
todo y creía que todo era tonto. Entonces de repente yo un día me digo a mí mismo, voy a analizar bien tema del tarot y otros sistemas. Yo analizo, no es que empecé con el tarot porque, digamos, o sea, empecé con él porque era como que lo más, ¿sabes? Que me gustaba como el tema de las cartas, o sea, cómo se veía. Entonces yo digo, bueno, Te voy a llamaba empezar a... te llamaba la atención. Sí, exacto, me llamó la Ujú. atención y yo dije, ok, chévere. ¿Qué pasa? Yo empiezo a leer la historia del tarot, de dónde venía. Mm, Dos historias paralelas del origen del tarot. Cuando digo paralelas es que hay una versión esotérica y una versión histórica. La versión histórica es que el tarot se origina más o menos como en los años 1300, más o menos, ¿ok? Y originalmente era un simple juego de cartas. Sí, o sea, tiene sus orígenes ahí en los simples juegos de cartas que se trajeron de repente de Oriente Medio. Y bueno, X. Y luego va transformándose en una cosa. Bueno, está la otra versión que es que el tarot en realidad es un conocimiento oculto, parte de una tradición oculta que ha sido traspasada de siglos y siglos y que en realidad viene de Egipto. Esa es la versión esotérica. eso, ¿Cuál de las claro. dos es real? Bueno, yo creo que ambas, una está muy incompleta y la otra creo que está muy floreada. ¿Entiendes? Exacto. Saber Quizás el es origen una exacto. combinación de ambos, Sí, que de empezó hecho, como un juego y terminó transformándose en otra cosa y descubriendo poderes yo, en ella. yo creo incluso que ambas cosas suceden de manera, ¿sabes? Como paralela, incluso. Yo creo, porque es lo que te digo, una cosa es lo que tú crees que es o lo que se deja ver para la mayoría de las personas y otra cosa es lo que es para aquellos que lo estudian. Por Exacto. eso que te digo, por eso que te digo que es un tema complejo. Pero bueno, la cuestión es que tomo el tarot y míralo, y me pongo a estudiarlo, me pongo a estudiar sus orígenes, me pongo a estudiar sus usos, y me doy cuenta de que había tres formas de leer el tarot. Fíjate, entonces ahí me doy cuenta entonces que había un tarot, es el tarot adivinatorio, que Ajá. la mayoría nosotros asociamos, que es que, ok, te las cartas, te leo el futuro, te digo qué es lo que te va a pasar con tu amante, que tienes un amante, alguien te está montando cachos, yo qué sé, vas a encontrar dinero. Entonces, yo tenía esa visión. Pregunta, pero eso, la parte adivinatoria, ¿es como un don de la persona o es que existe una forma de adivinarlo? Mira, yo ahí, como yo lo veo, esto es una cuestión muy mía. Ok, Yo que luego aprendí a leer el tarot y todo esto y la cuestión, mi convicción mía, pero es muy personal, sin querer herir susceptibilidades ni nada de ese estilo. dale, Simplemente es dale. una convicción muy mía. Yo no creo que nadie tenga el poder de leer el futuro. Ok. ¿Ok? Lo que sí creo es que dentro de las cartas se esconden arquetipos o formas de pensar o formas de experimentar la vida humanamente. O sea, cada carta representa como un estado de la experiencia humana. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que... Y no solamente las cartas, porque las cartas no eran las únicas. Anteriormente las culturas antiguas usaban muchos símbolos y otras cosas que era para hablar de este tema, ¿ok? Cuando ni siquiera teníamos la palabra arquetipo para hablar de ellos. Entonces, dentro de eso, ¿sí? Eh, ¿Cómo es posible que de repente alguien le hace una lectura a otra persona y esa persona se siente identificado o pasan cosas? ¿Por qué? Porque esto es un conocimiento oculto, ancestral, que recopila las experiencias humanas. Y precisamente por el hecho de que las recopila, es para que tú veas el nivel de conocimiento que tenían nuestros ancestros, Mm. que supieron recopilar, o sea, el cúmulo de cosas que nos pasan a través de la vida y cómo existen sistemas entonces que nos pueden ayudar a comprender lo que nos sucede o abrir nuestra conciencia sobre
lo que nos sucede en torno a nuestros problemas. Por eso es que una lectura, oye, es un don, o sea, respondiendo a tu pregunta, ¿es un don? Sí es un don. Sí es un don porque hay que interpretar, hay que hacer un análisis, hay que hacer la lectura como tal es eso, la interpretación de los diferentes símbolos, y eso es un don en el sentido de que es una habilidad que pues tú tienes que Desarrollar. practicar, desarrollar, y que de una u otra manera, mira, te lo digo yo que he leído ya a ya varios amigos, a varias personas, a la medida en la que uno lee, uno empieza a mejorar en la lectura. ¿Ok? Ahora, si tiene el poder de ver el futuro, de predecir cosas que van a pasar, no lo creo en un sentido, vamos a decir, que sobrenatural, ¿sabes? Como supersticioso. No creo en eso. No creo que nadie pueda leer el futuro. Ahora, lo que sí creo es que existen sistemas que nos permiten comprender mejor lo que sucede a nuestro alrededor, y a lo mejor eso pueden advertirnos de posibles resultados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es conocimiento ancestral que nuestros antepasados, para que tú veas, no eran tontos así como de repente nosotros creemos, no. Sino que era un conocimiento que era reservado para unos pocos, para que el conocimiento pudiera preservarse de verdad y no fuera malinterpretado. Ahí te la dejo. Me gusta. Entonces hablaste de los 3 tipos de tarot. Me dijiste el adivinatorio. ¿El otro es? El otro es el psicológico o terapéutico. Ese es el que yo utilizo. De hecho, hay psicólogos que lo utilizan. Por eso es que digo que, fíjate tú, yo en mi ignorancia, en mi cosa, yo desdeñando, y resulta que es una herramienta. Ese tarot se basa, ya dijimos que el primero se basa en la habilidad, pues, ¿no? de predecir cosas. El tarot terapéutico, pues, es un tarot que está especializado para ayudar a las personas con problemas concretos, como una especie de consejo. Yo lo veo, yo siempre le hago esta comparación a amigos que les he hecho la lectura, que el tarot terapéutico es como cuando tú le preguntas a una IA. Tú le puedes preguntar a una IA hoy en día, por ejemplo, bueno, oye, ¿qué puedo hacer en tal situación? Le pides un consejo y la IA te da un consejo en frío. ¿Ves? Bueno, lo mismo, o sea, no lo mismo, pero algo parecido es como yo le digo a las personas. Tú le preguntas a las cartas te están dando un consejo frío. Frío porque no viene desde la subjetividad de alguien específicamente, ¿sí? Sino que son los símbolos que, ok, yo soy quien los interpreta, pero quien les da significado es el que escucha. ¿Ves? Entonces, es una buenísima herramienta para la individuación, es decir, para internalizar, estar uno, vamos a decir que... Quizás entrar en un proceso de introspección. Exacto, totalmente. Entonces, fíjate tú, ¿por qué? Porque hay unos símbolos, hay alguien que los interpreta, pero realmente es quien los escucha el que les da un significado, les dota de un significado, y ese mensaje en concreto tiene es significativo, pues, para su vida. La tercera forma de leer el tarot es el tarot espiritual. Ya está más relacionado con lo que te he venido diciendo, pues la transformación del ser. O sea, muy ligado al tema del ser, al tema de los mensajes. Y como esos mensajes, de repente, porque yo tiro las cartas, y las cartas tienen como una narrativa, como una historia. Y yo lo asocio, para que la gente lo comprenda más, es como ver una película. Tú ves una película y la película tiene una narrativa, pero tiene unos mensajes. Esos mensajes son los que tú tomas o dejas. Lo tomas o lo dejas. Lo que más se parece a lo que tú necesitas quizás escuchar en ese momento o a tu vida. Exactamente. Con la diferencia de que realmente el consejo no proviene de una persona como tal, sino que proviene de la interpretación de las cartas. Entonces es un consejo frío. Yo como te repito, lo asocio mucho a pedirle consejos a una IA. Es algo no igual, pero tiene sus similitudes. Y que es mejor que
que una persona, porque nosotros tenemos muchos mapas, muchas cosas que nos van nublando, nos sesgan por lo que vivimos, las creencias, lo que yo creo. En cambio, esto es como una herramienta más neutra que te Exacto. permite ver más objetiva, de forma más objetiva ciertas cosas. Sí, es como más de, no quiero decir desligado, pero sí es algo como, eh, te plantea una perspectiva, pues no humana, así lo podemos poner, una Ok. perspectiva no humana que, bueno, te puede de repente ayudar a ver cosas que quizás tú y otra persona hablando del problema quizás no verían a primera vez, ¿sabes? Mm, Entonces claro. es muy interesante por esa parte y por eso este es el tipo de tarot que yo leo, que yo fui instruyéndome, ¿ok? Y como te digo, los psicólogos lo usan mucho. ¿Por qué? Porque eh, hay mucha gente de repente no sabe, por incluso uno de los padres del psicoanálisis, que Ujú. fue Carl Jung, él de hecho hizo un libro donde comparó a algunos de los arquetipos de personalidad que él proponía con cartas del tarot. ¿Entiendes? Entonces, cada carta es un arquetipo, es decir, cuando digo arquetipo es como una representación de la experiencia humana. De hecho, aquí una información que te doy que es increíble, que un día de estos te tengo que pasar un video para que tú lo veas. Ok, En el tarot son 78 cartas y de la carta al 0 a la carta número 21, ok. ¿ok? Hay una historia que está conectada con lo que se llama el viaje del héroe. Muchas, muchos libros, muchas narrativas usan el viaje del héroe para contar una historia. Por ejemplo, yo que sé, El Señor de los Anillos, yo que sé, ¿sabes? O sea, la vaina de repente soy una persona inocente que Ujú. conoce distintas personalidades que le van a terminar enseñando valores y virtudes distintas que le van a poder servir en su travesía para lograr su objetivo último. El tarot cuenta eso. En la carta cero, Ujú. la carta cero es como la persona que no tiene idea del mundo, que es inocente, es decir, es como niño. Luego, de allí hay cartas como el mago, que es una carta masculina, luego la sacerdotisa, que es una carta femenina, luego le sigue la emperatriz, otra carta femenina, que esto es interesante. Primero viene el hombre, luego la mujer, y luego en la tercera carta es otra mujer, que aquí el significado de por qué, porque de repente tú dirías, yo, una Ujú. persona por mera asociación diría, hombre, mujer, como para que tenga orden, ¿no? Claro. Pero es hombre, mujer, mujer, hombre. Fíjate tú una cosa para que tú veas Profundidad. la profundidad de los símbolos. El, 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 la carta de la sacerdotisa, luego le sigue la carta de la emperatriz. La sacerdotisa es una carta que representa la energía femenina no desarrollada. Y la emperatriz, en cambio, es la energía femenina desarrollada. Entonces, ¿por qué sale antes que la carta de la energía masculina desarrollada? Porque la mujer se desarrolla antes que el hombre. Ok. Y así como eso, hay muchos mensajes dentro del tarot. Muchísimos. Pero te doy un resumen de que el tarot cuenta la gran historia de la experiencia humana. Eso puedo decir. Que está muy conectado con el viaje del héroe, que usan muchas novelas, muchas películas, muchos libros. Es fascinante. O sea, abarca toda la experiencia, por decirlo así. Exactamente. Daniel, ¿te han leído el tarot? Sí, claro, sí, claro. Pero cuando me lo leyeron a mí, era muy diferente de como yo lo leo. O- Cuando me lo leyeron a mí fue más como, mm, así como te digo, pues más adivinatorio. No tanto así como yo lo leo para los demás. Y ¿Ok? cuéntame algo, ¿sentiste que algo resonó contigo? Sentí que algunas cosas resonaron conmigo, pero otras realmente no, si te soy sincero. Por lo Ujú. menos, ¿por qué? ¿Pero por qué no sentí que resonaron conmigo? Porque ya eran cosas que eran exteriores a mí. ¿Me explico?
¿Por qué? Porque si yo te digo, no, es que tú vas a, ¿cómo? Alguien te está engañando, algo exterior a ti. Claro. Pero en cambio, en el tarot, como yo lo leo, si yo te digo, quizás deberías tener eh, más observancia Ujú. con las personas que hay a tu alrededor. Eso es un ejemplo de una lectura. Es más Claro, interno. hacia mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder, no sé, evitar ciertas cosas o para poder resolver ciertas cosas? Exactamente, ¿ves? Entonces, hay una diferencia de cómo se lee. Es un ejemplo y muy desconectado, muy simple. Pero es un ejemplo de. Entonces, hay cosas que yo no me siento identificado y es normal que no me sienta identificado porque de repente son cosas muy exteriores Ujú. que, que sucedan o no, pues eso realmente no depende de mí. Pero algo interno sí depende de mí que suceda o no. Exactamente. No, Esa, esa esa es es la la diferencia. magia ahí, Esa es que, la verdadera magia. claro, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Porque realmente hay cosas que no podemos controlar y sencillamente por eso no hay necesidad de enfocarnos en eso. Daniel, cuéntame un poco, me escuchas bien, ¿verdad? Cuéntame un poco, hablamos sobre que te gusta meditar y que lo haces. ¿Cómo llegaste a eso? Porque hablamos de varias cosas, pero ¿cómo llegaste a sentarte un día y decir, bueno, voy a meditar? Bueno, como te dije, pues de repente yo empiezo vamos a decir que analizar, a ver esto el conocimiento esotérico. Ujú. Veo que hay muchas maneras y empiezo a ver que, ok, chévere, hay varias prácticas esotéricas que son para practicar la espiritualidad. Entonces ahí empiezo yo pero ojo, y aquí esto es una cosa, una cuestión, sabes que yo empiezo a hacerlo y yo no le digo a nadie. O sea, yo lo Ah, mantengo como muy secreto, reservado, claro. como muy reservado. Eso no, a nadie, pero te estoy diciendo que a nadie. Yo estuve un buen tiempo allí, tú sabes, con la cuestión, la cosa, buscando de repente información, cómo lo podía hacer, cómo podía empezar. Y yo, pero a nadie. Lo mantuve, eso sí lo mantuve secreto. Porque de repente lo de las cartas, cuando yo lo empecé, yo lo dije más abiertamente, como que, oye, de repente le dije a algunos amigos, oye, voy a empezar a estudiar tarot. Pero en cambio, lo de la meditación, que fue antes, o Ujú. fue simultáneo, eso como que me lo quise tener más para mí. Por qué crees que hiciste eso? Yo creo porque, sabes, aunque leer las cartas es un proceso también es muy introspectivo, yo sentía que meditar era como que estás tú completamente solo contigo mismo, Mm. pero completamente aislado. O por lo menos tú crees que aislado. ¿Qué pasa? Entonces yo vengo, ok, de repente busco, ok, formas de meditar, busco algunos ejercicios, busco alguna cosa. Entonces, ok, voy meditando, me voy dando cuenta de que, ok, sí me sentía bien. Yo empiezo a ver algunos videos de meditación guiada y yo era como que, termino la sesión y yo como que, chévere. Y así fue un tiempo, medité y me di cuenta que, ok, meditar ayuda y de repente eso como que lo dejé así, ¿sabes? Hasta que un día me topo con una información que me voló, no me voló la cabeza, me dio curiosidad, pero no Ok, intentó nada. Yo visitaba mucho Reddit, la red social Reddit, a mí me encanta. ok. Ahí, ¿y qué pasa? De repente un día revisando, escudriñando, me topo con que había un hilo de Reddit de personas que decían que probaban ¿cómo te lo explico? Probaban como una especie de método, ¿sí? Que estaba en internet para Ujú. meditar. Ahora, ¿cuál es la cosa? Lo que me llamó la atención es lo siguiente, que esto es lo que es súper fantasioso. Y fíjate tú, yo ya teniendo un poco más de experiencia y conocimiento, Mm. no desdeñé otra vez de lo que estaba viendo. ¿Por qué? Porque las personas contaban esto. Y lo investigué. Y no solamente ellos, los que estaban en el hilo, lo fui investigando. Resulta que eran unos audios
que Ujú. pertenecían a un instituto que se llama el Instituto Monroe, que ese instituto fue investigado por la CIA y se sabe que lo investigó la CIA porque existe un documento donde la CIA, que fue desclasificado, donde la CIA explica que uno de sus agentes, pues bueno, la información que él recopiló sobre el instituto, en qué era lo que ellos estaban investigando, qué era lo que estaban haciendo. Resulta que entonces que en ese documento, el cual, pues bueno, yo no lo he visto traducido, solamente lo he visto en inglés, yo lo leí, él empieza entonces a describir que ese instituto se encargaba era de estudiar cosas como, por ejemplo, los estados alterados de conciencia. Ujú. Estaban investigando sobre el desdoblamiento, los viajes astrales. Entonces, una serie de cosas que yo eso, a pesar de que mi viaje, pues yo ya estaba más avanzado, yo desdeñé de eso. Yo Claro, dije, no sé, nah, como que no me nah, convence esto. nah. Pero me quedó la información y sí, me quedó como que, ok, interesante que tantas personas decían lo que el programa lo habían intentado y que habían visto cosas increíbles. ¿Cuáles cosas increíbles? Por ejemplo, que de repente se sentían más conscientes de las cosas, de Ujú. repente que conseguían el trabajo de su vida después de haber escuchado, yo qué sé, tantos audios, que habían conseguido el amor de su vida, que habían conseguido una verdad que preferían no decirle a nadie. Y otras personas que decían otras cosas, como por ejemplo que los audios le permitían ver entidades. Entonces, yo me quedé con esa información hace como un año más o menos. Ok. Normal, yo lo leí, sí, más o menos como un año, fue en enero del año pasado. Entonces, 2024. yo me quedo con eso y yo, chévere. Pero ¿qué pasa? Un tiempo acá, ya que yo ya estaba ya avanzando más, ya con el tema el tarot y otro montón de cosas, entonces digo, yo le hablo de eso a unos amigos en Facebook y me empiezan a decir, ahora esa información, mándala. Entonces yo Claro. empiezo a mandársela a varios amigos, pero yo les digo, ya va, yo se las mando y les explico el contexto, la cuestión, la cosa, porque de paso, esto es un procedimiento que está patentado, que se llama sincronización hemisférica. El Instituto Monroe lo patentó con ese nombre. Es un Mm, método es un método específico que es con unos audios, los cuales los audios también estaban en internet, o sea, no es que solamente estaba el documento desclasificado de la CIA, estaba eso y estaban las grabaciones del propio instituto e mm. incluso los manuales de cómo se tenía que usar las grabaciones. Entonces, wow. Entonces, ¿qué pasa? Yo le paso esa información a mis amigos y les digo, epa, ya va, yo no los he usado. Entonces, se lo pasé a varias personas y todo el mundo, cuando yo le comento todas estas cosas que te estoy comentando, todo el mundo está así como que, ¿sabes? Que- Sí, Como es que, que ¿hago? ¿Será que no lo hago? Entonces yo dije, bueno, no es posible lo comparta, pero no lo experimente. exacto, que no lo experimente. Entonces yo mismo lo experimento. Yo mismo lo experimento. Y lo que te puedo decir que lo que yo viví, y no solo yo, eh, mis demás amigos también vivieron experiencias muy parecidas a la mía, pero la experiencia que yo tuve fue, al utilizar esos audios, Ujú. yo veía luces de mis ojos, veía luces, eh, podía sentir, pero de una manera increíble, o sea, las palpitaciones de mi corazón, de mi respiración. Pero fíjate una cosa, o sea, lo que te estoy diciendo, yo veía luces con los ojos Cerrados. eh, completamente cerrados. Veía formas, descargas de energía. Este, yo recuerdo que la primera vez que usé esos audios, yo estaba haciendo ejercicio y hice mis ejercicios, papá, guardé mis cosas, porque hago ejercicio pues aquí en casa, pues. Entonces yo me acuesto y digo, ahí es donde digo, voy a intentarlo. Yo había hecho una buena rutina y estaba agotado, tenía el cuerpo molido. Cuando yo terminé el audio, el dolor se fue completamente.
Y esa experiencia no la tuve solamente yo. Yo tengo amigos que también tenían dolor en el cuerpo, malestar, porque, bueno, pues, de repente habían ido, yo qué sé, a trabajar. Yo tengo un amigo que trabaja por aquí en la calle El Hambre, y pues imagínate, es un trabajo forzoso con el sol, la cosa, Claro. imagínate. Él probó los audios y me dijo, hermano, no sé qué pasó, pero el dolor de mi cuerpo se me fue. Tengo un amigo también que él tuvo una operación hace poco de la pierna, Ok. eh, que él se rompió el fémur. Y él, ¿cómo será que me pidió los audios? Él era, no, fue, vamos a decir que de los que probó los audios más tardíamente. ¿Ves? Ok. Tenía sus reservas con respecto. Probó los Claro. audios y le pregunté, ¿qué tal? Y me dijo, pude por fin dormir, porque el dolor Imagínate. no lo dejaba dormir. Entonces, no solamente es eso. ¿Qué experiencias tuve? Más allá del tema del dolor, el tema de repente lo visual, yo llegué a sentir cosas en mi cuerpo, como por ejemplo el movimiento de ciertos órganos. Sentí cosas como por ejemplo, yo no, y esto lo he hablado con varios amigos, no sé si fueron sueños, Ujú. no sé si fueron, no sé qué fueron, no sé si fueron como visiones mías de mi cabeza, o fue que me dormí en el proceso. Y es esto mismo que te digo, también le pasó a varios que no sabemos si es un sueño o es, no podría decirte qué, pero yo tenía visiones, por ejemplo, de personas que no eran yo. O sea, Mm. veía como que perspectivas de personajes por ejemplo, yo llegué a ver a un padre de familia que estaba yendo a trabajar buscando el pan. Llegué a ver, por ejemplo, yo que sé, un bosque lleno de aves. Llegué a ver de repente una mamá eh, dándole de comer a sus hijos. Incluso vi a una pareja besándose. Pues. Eh, entonces, hay muchas experiencias que me quedaron de esas grabaciones, Ujú. ¿ok? Y lo que te puedo decir es que yo y los amigos que quienes las probamos, concordamos en una cosa. Después de tú experimentar eso, y lo digo también por mí, al día siguiente Ujú. tú te sentías sereno. Y me queda la anécdota de un amigo que me dijo que él fue a trabajar y veía a la gente peleando y él solo observaba. Solo observaba porque él decía, me sentía tan, o sea, veía a la gente peleando y me sentía en paz conmigo Ma- mismo. Claro. Fíjate tú. Qué loco. Bueno, yo te cuento que yo esos audios escuché uno, pero resulta que me salté todos los pasos. Porque parece que era como el audio uno. Te voy a contar mi experiencia porque así fue. Hice como el último audio, porque hay como un proceso donde te enseñan qué es lo que tienes que hacer en cada... Claro, Bueno, claro. yo me salté eso. Y como me lo salté, ya yo he hecho meditaciones que no solo son para relajarte o para... sino que yo he hecho meditaciones para acceder a niveles de conciencia. Y estas meditaciones son con ciertas ondas que te llevan a los distintos estados alterados de conciencia. Entonces, tenía mucho tiempo sin hacerlo porque ahora estoy haciendo más meditaciones de relajación y sentí un poco de miedo. Eso fue lo que sentí al principio. eh, y yo lo interpreto como el miedo a que hay más cosas que no entendemos y que podemos hacer. O sea, tenemos varios poderes a los que a veces no accedemos. Y yo lo digo porque cuando yo medité con estos estados alterados de conciencia, yo siento que fue donde alcancé mi punto máximo de intuición, de perdón y de todas las cosas que, quizás todas las cosas que sucedían encajaban con lo que yo quería. Y esto es a lo que se le llama un poco como, no sé, yo sentía manifestación, pero no es simple manifestación, sino que quizás yo estaba tan conectada con esa parte superior que no podemos explicar y tan conectada conmigo, con lo que hay dentro, que yo sentía que todo en mi vida era perfecto, que no necesitaba nada, ni siquiera comprar algo para sentirme feliz. Es lo espiritual, no necesitaba, no sé, usar mi teléfono para ser feliz. Yo despertaba feliz por el simple hecho de existir. Pero eso pasó cuando yo
empecé a meditar y a aplicar esto. Así que yo te entiendo todo lo que me cuentas. Hay experiencias que no podemos explicar, pero creo que es la magia de eso, de acceder a esas cosas esotéricas, que ahora entiendo la palabra, que no son para todos, no porque no todos estén preparados, sino porque no todo el mundo lo busca. Así Sí, que eso, de mi parte, totalmente. la experiencia que tuve. ¿No? Y yo, por lo menos, yo te digo, yo te invito realmente a que lo pruebes desde la primera, Ok, porque la sincronización hemisférica tiene como, así como tú lo dijiste, tal cual, unos ciertos pasos, que si tú no los cumples al principio, incluso hasta ellos te lo explican, creo que en el primer audio, o en el sí, manual, creo que es el manual, en el que manual, sí. esto es como aprender a andar en bicicleta. Tienes, a juro, que aprender lo básico al principio y vas avanzando. Yo te puedo decir que yo no he, bueno, no sé, yo no puedo decir que yo haya visto entidades o cosas de ese estilo, pero sí te puedo decir que estando en cama, escuchando los audios, hubo una ocasión en la que yo sentí como de repente sonidos que no me Ujú. pareció que eran del cuarto. Ok. Ojo, ¿y a qué me refiero con esto? Yo, obviamente, cuando yo estoy escuchando los audios, yo sé si un sonido es de repente, yo qué sé, están en la cocina, me explico, o se cayó algo, yo qué sé, en el patio, ¿me entiendes? O de repente mi papá está cortando unas matas, ¿me entiendes? Esos sonidos yo los puedo diferenciar y los escucho, y uno lo escucha clarito con la meditación, porque uno está con los sentidos agudos, pues. Pero si hay sonidos que llegué a escuchar que sé que no eran de los audífonos. Ujú. Sé que no eran del ambiente, ni tampoco eran de los vecinos. O sea, no sé, sonidos raros, pues, que no sé si de repente mi cerebro fue el que lo manifestó, no sé, pero este, fueron extraños. Claro. Es lo que te puedo decir. Una cosa que me gustaría agregar, porque a mí, yo creo que esto fue lo que realmente me hizo como que, ¿sabes? Querer este, escuchar los audios, porque en el documento de la CIA decía por lo menos que especificaba varias cosas, pero una de las cosas que especificó es que nosotros vivíamos en un mundo holográfico, es decir, un mundo, es como, básicamente como que esto que vivimos no es tan real como nosotros creemos. Pensamos. De No. hecho, la sincronización hemisférica, o sea, los manuales del Instituto Monroe, ellos dicen varias veces, incluso hasta en el primer manual lo especifican, que las personas que han utilizado esta sesión, pues, ¿no? Estas sesiones de meditación, por así Ujú. decirlo, algunos cuentan que, pues, han logrado cosas increíbles. Y lo dice el manual y lo vi en muchos testimonios de Reddit de personas que utilizaron esto, que es lo que te digo. Entonces, hay varias partes que hablan es de eso, del poder de manifestar las cosas. Ujú. No te puedo dar una respuesta clara allí porque, bueno, yo todavía estoy en ese tema. Ah, porque esa es la otra. De repente, quizás, no sé si esto venga tanto al caso, pero yo por lo menos, dentro de mi formación, dentro de mis cosas, Ujú. eh, quizás para dar como un contexto, yo trabajo en la universidad como cantante, o sea, me gradué en docencia en artes. Hace poco, por cierto, bueno, hace poco y dentro de unos días voy a recibir mi título en docencia universitaria, maestría en docencia universitaria. Eh, ambas, Felicitaciones. ay, muchas gracias, muchas gracias. Y ambas cosas las recibí con el máximo de calificación. Es decir, yo tengo una conexión con el tema de la ciencia. O sea, conozco el método o los diferentes métodos, el tema de la epistemología científica y las limitaciones de la ciencia, ojo, porque Ujú. hay gente que dice, no, yo creo en la ciencia o tiene una cierta creencia en la ciencia, pero es que nosotros los que hacemos ciencia Ujú. sabemos que el método científico es
es limitado, Es limitado, claro. no tiene todas las respuestas. Nosotros los que estudiamos ciencia sabemos que hay cosas como el teorema de incompletitud de Gödel, de Gödel, y otro montón de problemas que demuestran que las matemáticas tienen un problema que es que son, o sea, ¿cómo te lo explico? Eh, ese teorema demostró una cosa, que 2 más 2 en la matemática, no siempre es 4. 2 más 2 puede ser 5. Explicarlo aquí obviamente yo no Claro. haría un buen trabajo en eso, no, porque no soy matemático, pero estoy, como te digo, estoy al tanto de que existen pruebas de que incluso las matemáticas, que la consideramos como la ciencia más pura de todas, el campo o la disciplina más pura de todas, fíjate tú, hay eh, postulados Ujú. que dicen incluso que las reglas que tiene la matemática se rompen, que 2 más 2 no necesariamente es 4. Y eso, uno de esos es el teorema de incompletitud de Gödel, y lo menciono porque, aunque yo tengo ese background, esa experiencia con la ciencia, Ujú. sé perfectamente que no tiene todas las respuestas. ¿Eh? No tiene todas las respuestas. Hay conocimientos que no son científicos, pero que no por ser científicos, que por no ser científicos, son falsos. Claro. Eh, un ejemplo aquí rapidito para que esto quede pues aquí. Aparte del conocimiento científico, la filosofía, el conocimiento filosófico no es científico, pero es un tipo de conocimiento. El conocimiento de la intuición Mm, también es un tipo de conocimiento que no es científico, pero es un claro. conocimiento. Otro tipo de conocimiento más, podemos hablar de el conocimiento simbólico. Es un tipo de conocimiento que tampoco responde al... O sea, hay varios tipos de conocimiento. Y lo que yo te puedo decir, de verdad, con todo este tema, es que hay muchas cosas que aún no conocemos, no tenemos ni idea, de Mm. verdad. Entonces, creo que hay ciertas cosas que no podemos descartar así porque sí. Pero lo que te puedo decir es que toda persona que tenga la oportunidad de probar esos audios, de verdad pruébelos porque... Y que pruebe varios, ¿no? Que pruebe, aunque sea el primer módulo, que son como unos 6 audios. Porque de verdad creo que le va a cambiar su perspectiva de muchas cosas. No, y que nos escribas en el comentario para nosotros poder enviárselos en Ah, el chévere. comentario de este podcast. ¿Te parece? Ah, chévere. Daniel, Espectacular. para finalizar, cuéntame qué le dirías a alguien que quizás está pasando una etapa como tú, que está desafiando algunas creencias. ¿Qué le pudieses recomendar? Yo le diría a esa persona que tenga cuidado, Ok. ¿sí? Tenga cuidado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque no sé si de repente esa persona tenga creencias muy arraigadas a alguna institución de repente o algún mm, grupo de personas de la que él forme parte, Ujú. ¿sí? Siempre va a haber un rechazo a ciertas ideas, eh, eso por una parte. Y que el que tú te cuestiones no quiere decir, ¿sí? Ujú. Que automáticamente tienes que desechar todo esa, vamos a decir, ese bagaje, esa información o esa formación también que has recibido del lugar donde tú estás. Si tú te has empezado a cuestionar cosas y estás en la iglesia, por ejemplo, en Ujú. la iglesia, no importa qué iglesia sea, o te estás cuestionando cosas porque perteneces a una institución y ya no crees o estás decepcionado de esa institución, yo qué sé, no deseches todo, porque volvemos a lo mismo, a lo que hablamos hace rato. Ve es las virtudes a tu alrededor. No veas a las personas, no te concentres en la materia, Mm. ¿ok? Toma es lo positivo de la institución o del grupo de personas donde tú te encuentras. Ten tus ideas. Ahora, otra cosa también que le diría a las personas es que también tengan cuidado, cuidado por una Mm. parte de que el status quo o donde ellos se encuentran, tomen lo positivo, pero también les digo que tengan cuidado
cuando tengan un pensamiento que sea disruptivo, que sea, no sea de la norma, Ujú. que vayan con lo primero que respalde esa forma de pensar, o sea, ¿cómo te digo? Sea simplemente algo que parece novedoso, que parece muy, ¿sabes? ¿A Claro. qué voy con, ¿A qué voy con esto? A pesar de que yo he sido estudioso de este tema de el esoterismo y el ocultismo y otro montón de cosas, también tengo mucho cuidado de no caer en ciertas, vamos a decir que, agrupaciones o movimientos, Ujú. vamos a llamarlos movimientos, que son muy superficiales también. ¿Ok? ¿Y a qué voy con ello? No es que ellos no tengan algo bueno que ofrecer. Lo digo por lo siguiente, porque hoy en día hay muchos movimientos que están haciendo que son New Age, que es lo Ujú. que se llama de nueva era, de nueva ola, movimientos de nueva ola. Y no es que yo tenga un problema con lo New Age. O sea, por una parte está chévere que la gente, bueno, hace contacto con algunas ideas, como, ¿sabes?, de primera mano a través de ellos, o de agrupaciones que son así, pero tampoco se queden allí. ¿Por qué? Claro. Porque también van a tener es una visión muy superficial de las cosas. Los movimientos New Age eh, tienen es una inspiración en los grandes clásicos del conocimiento filosófico, alquímico, esotérico, ocultista. No se queden allí. Vean los clásicos que están completamente en internet. Ok. O sea, tú quieres, por ejemplo, saber un poco sobre hermetismo. Vea las fuentes, busca este, la figura de Hermes, los textos más antiguos de Hermes, ¿ok? Es un ejemplo, aquel que quiere de repente estudiar hermetismo. Quiere estudiar un poco sobre qué creían los alquimistas del siglo XIII, yo qué sé, o del siglo XV, yo no sé. Búscalo, pero busca las fuentes también. Busca materiales que te expliquen sobre esas fuentes. Busca, o sea, mira, la reflexión que yo le doy a las personas es, más allá de tener cuidado y tomar lo positivo, también es ir hacia atrás, Ok. porque ya todo fue hecho, ya todo ha sido hecho. Y a veces es mejor que simplemente quedarse como con una versión reinterpretada, ¿ok? Sí. Por personas más actuales. No es que, obviamente, nosotros somos personas actuales y vamos a reinterpretar cosas que son viejas también, ¿no? Pero es mejor hacerlo tú de primera mano. Claro. ¿Ok? Y eso lo aplico y también es para todo. Incluso hasta te digo, si tú lees la Biblia, también léela con algo de, de intimidad. Sí. E Sí. investiga. Porque todo Pero se interpreta y va cambiando según la persona que lo lee o lo dice. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. sí, Que es que bueno, busquemos aquí, nuestra propia interpretación de la verdad y esa verdad ya existió en algún punto. claro. Aquí, por ejemplo, para darte solo un ejemplo, que a mí me parece fascinante, fascinante. Las serpientes, en antaño, Ujú. eran asociadas al conocimiento. O sea, de hecho, fíjate tú, el símbolo de Asclepio, el símbolo que se utiliza para los médicos, Ujú. también es una serpiente. Sí. Y tiene un La vara, significado. exacto, la vara que tenía Hermes, el dios griego, ¿okay? También tenía una serpiente así sobre la vara. Eh, e incluso la figura de la serpiente en la Biblia, pues fíjate, le advierte a Adán y Eva que, que le dice lo siguiente, le dice, eh, ¿cómo es? Que si ellos comían del fruto prohibido, Ujú. seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Mm. Entonces, ¿por qué te hago esto? O sea, te hablo de esto por lo siguiente, porque ese es un ejemplo de una figura, ¿sí? Que en antaño era asociada al conocimiento y que, aparte de eso, hay números, a mí que me encantan los números, me encanta estudiar la numerología. El número 33 Ujú. es un número que se considera sagrado en las corrientes esotéricas. Y el número 33
es especial por muchas razones, no solamente porque es la edad a la que murió Cristo, prácticamente, sino por la repetición de ciertas palabras en la Biblia, que está 33. Para los judíos hay 11 Sefirot, más 22 letras del alfabeto de ellos, que da también el número 33. O sea, y a lo que voy es lo siguiente, para no hacer el ejemplo muy largo. La serpiente era un símbolo importantísimo en antaño, porque se le asociaba el conocimiento. Qué casualidad que la espina dorsal de los seres humanos tiene la forma de una serpiente y está compuesta por 33 secciones. ¿Qué es el número que me estás hablando? Hasta la conciencia. Que esa es la que nos conecta, nos permite acceder al origen, es decir, a lo que, explico, a reflexionar, a entender el mundo y a intentar conectar con aquello que es más grande que nosotros. Wow. Ahí te la dejo. Buenísimo, Náguara. Bueno, Daniel, yo creo que nos quedó corto este podcast y hay que hacer una segunda parte, porque la verdad es que está muy profundo el contenido, muy interesante, y siento que muchas personas van a querer saber más, y si es así también déjenoslo en los comentarios. Y para finalizar, bueno, quería agradecerte por este espacio, por la conversación tan amena, tan chévere, tan enriquecedora y de tanto conocimiento. Así que para finalizar, cuéntanos un poco dónde podemos seguirte en redes sociales, para que puedan seguirte. Adelante. Ok, bueno, en Instagram pueden seguirme como Daniel96Z. Bueno, estaré compartiendo varios fragmentos de aquí de este podcast bueno, en el que me has invitado, y que realmente me siento muy feliz de estar aquí, pues realmente estaba emocionado y sigo emocionada de hecho. Y créeme que también voy a estar emocionado de volver a verte por acá y volver a conversar contigo. De verdad, créeme que sí. Sí, vamos por esa segunda parte, porque queremos saber más. Yo creo que así va a ser. Bueno, muchas gracias, Daniel. Que tengas un excelente día. Gracias a todos por estar conectados acá en Aprende la Vida con Leo. Tenemos más personas interesadas en conocer nuevas. Al final, Aprende la Vida con Leo, si puedes ver todos los capítulos, no hablamos solo de una cosa, sino de la vida de todos, que puede impactar y resonar con distintas personas. Entonces, esa es la magia de los podcasts. Gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!